Durante mucho tiempo hemos creído que estamos condenados por lo que dicen nuestros genes, como que fuera un libro que va a narrar nuestro destino. Entonces, acostumbrados a abuelitas que dicen cosas como, no, si en tu familia todo el mundo muere de cáncer, o seguro vas a tener diabetes, porque todas tus tías tienen diabetes. Pero a medida que avanza la ciencia, hemos visto que hay otros factores que terminan siendo muy relevantes y nos dan tremendas esperanzas, como los hábitos, pero también cómo nos influye el país en que naces y creces, el aire que respiras, u otros elementos que a veces sosteníamos que estaban como en un ámbito demasiado alejado, como la desigualdad, cómo nos afecta. Pues un estudio con casi 19.000 personas en 34 países demostró exactamente eso, que todo eso influye. Uno de los autores y neurocientíficos más importantes del mundo, director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral y profesor del Trinity College en Dublín, está en Chile para la conferencia sobre el estudio de la conciencia que se hace en nuestro país, y le damos la bienvenida al doctor Agustín Ibáñez. Hola Paloma, encantado de conversar. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera saber un poco cuál es el estado de aceptación en el que nos encontramos con esta declaración con la que acabo de introducir esta entrevista. La ciencia en general, los científicos en general, ¿están de acuerdo ahora 100% con que el exposoma, el entorno, nos afecta de manera muy significativa? Seguramente que no el 100%, pero hay realmente un hambre de entender estos fenómenos, de entender cómo el ambiente moldea, impacta en la biología y cómo hay un diálogo entre el organismo y el entorno, que es una pregunta filosófica muy vieja, pero que ahora estamos empezando a abordar. Hay grandes iniciativas, el Centro de Exposoma de los Estados Unidos tiene como objetivo abordar esto. La Comisión de Nature Medicine, de la cual soy parte, va a empezar a entender el impacto del ambiente en la salud y en la resiliencia económica, ¿no es cierto? Pero sobre todo hay un desarrollo por el lado de la epidemiología que trata de usar métodos típicamente ambientales, pero ahora para entender el impacto a nivel biológico, y por otro lado desde la gente que estudia el cerebro, ¿no? Hemos pensado que somos cerebros con patas y no, estamos en un cuerpo y en un ambiente. Oye, en todo caso, si uno echa la miradita un poco hacia atrás y se vuelve menos autorreferido como ser humano, digamos, basta mirar cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas y las influencias que hay entre los ecosistemas. Sabemos, por ejemplo, que si tomamos agua contaminada nos enfermamos. O sea, digamos, tampoco es una cosa que sea así como completamente una locura. Lo interesante es saber si uno puede ir contra la genética gracias a esto. A estas condiciones. O sea, por ejemplo, si mi familia efectivamente hay mucha gente que muere de cáncer, si yo realmente cambio elementos del entorno, voy a cambiar mi destino. Esa respuesta. Absolutamente. Yo diría que son dos, ¿no? Es cierto lo que decís. La ecología es el modelo a seguir, es entender que hay muchos factores que tienen interacciones no lineales, no son causas simples o directas. Eso es lo que tenemos que entender, y eso es bastante nuevo en el ámbito de la salud cerebral, ¿no? Que tenemos modelos lineales, que tratamos de entender cómo un gen o un proceso en el cerebro causa una enfermedad. Pero eso es una locura, porque tiene mucho que ver como con la soberbia con la que hemos crecido los humanos de eso, de entendernos como si fuéramos unidades en lugar de sistemas, ¿no? Exactamente, tiene que ver con un cambio en la concepción, digamos, neurosindémica, holística, sinergética, todas estas palabras que a los científicos más tradicionales Les no cargan, les gustan. claro, suenan muy hippies. Claro, pero ahora realmente hay un movimiento muy fuerte y tenemos herramientas computacionales que nos permiten entender la articulación entre factores ambientales, impacto en el cuerpo y mecanismos en el cerebro que antes no teníamos. Estamos lejos, estamos empezando a entender la complejidad de esta ecología, de esta nueva ecología, pero ciertamente que hay mucho por avanzar. Pero la pregunta que te hacen probablemente en todas tus comidas sociales, si yo cambio los factores de entorno, ¿puedo ir en contra de lo que mis genes dicen? Bueno, si te lo tengo que responder a nivel masivo global, sí, claramente sí, esto ya lo sabemos. O sea, modificando factores de riesgo ambientales puedes reducir el riesgo no solo de demencia, sino de enfermedades cardiometabólicas, del impacto del stroke, de muchas condiciones, digamos. A nivel individual es mucho más difícil, porque cada individuo no es un individuo, es una interacción de múltiples factores ambientales, de salud, de la historia vital y también genéticos y biológicos. Los que peleamos si los genes o el ambiente tienen mayor predominio son los científicos. En la naturaleza hay un diálogo, digamos.
lindo plantearlo así. Ya vamos de lo que han aprendido ustedes en estos estudios, ¿cuáles son los factores más significativos para efectivamente cambiar o no el destino de mis genes? Bueno, hay dos factores, hay dos formas de ver el problema, ¿no? Cuando uno se focaliza en factores específicos, están los factores tradicionales. La contaminación, por ejemplo, es un factor sumamente fuerte, la desigualdad socioeconómica es otro factor fuerte, pero encontramos hace ya varios años que la inestabilidad política puede ser un factor acumulado en el tiempo que tiene un factor muy fuerte, ¿no? Pero tal vez lo más interesante que hemos encontrado en los últimos estudios no es eso, es que justamente, de nuevo, esta idea de ecología, estas cosas ocurren en conjunto. Y cuando vos mirás el efecto que tiene cada factor, es chiquitito. Cuando ves la interacción entre factores, agregados, por ejemplo, agregados y con interacciones no lineales, es decir, que uno solo tiene un efecto más o menos alto o bajo, pero cuando se combina con este y con este puede tener un efecto altísimo, ¿no? A ver, vamos desagregando las tres cosas que mencionaste, la inestabilidad política, la desigualdad, no me acuerdo cuál era la tercera que dijiste. Contaminación. Tengo algunos problemas de salud cerebral. Las tres cosas de alguna forma nos generan irritación, nos hacen generar cortisol, nos estresan, y generan un estado de inflamación. Hoy sabemos que el rol de la inflamación está muy directamente asociado con la enfermedad. Tiene lógica. Pero lo segundo que acabas de decir esconde algunas sutilezas, que son justamente las que nos interesan. Porque, por ejemplo, se sabe hoy día que los vínculos son protectores. Entonces, frente a la misma situación de estrés, por ejemplo, vivimos en inestabilidad política, económica, o bien estamos muy expuestos a contaminación. El hecho de que yo tenga buenos vínculos, ¿me salva un poco o no? Sí y no. Es decir, justamente para poder tener una ciencia con precisión, para que le diga a Pamela o a Juancito, ¿no es cierto?, cuáles son los factores individuales, tenemos que entender esta interacción entre estos factores. Entonces, sí, va a funcionar, pero va a depender en términos de inflamación de la carga alostática, de cuánta es la demanda que tu organismo necesita para responder a las demandas ambientales acumuladas en el tiempo, ¿no? Y es inflamación, es sistema metabólico, es sistema inmune, es un cúmulo de factores. Lo que pasa es que a los humanos nos cargan esas respuestas científicas, Agustín. Sí, Nosotros queremos algún tipo de receta. Yo sé que a los científicos a su vez les cargan las recetas, pero estoy pensando en que si hay muchos elementos que afectan al sistema, si yo intervengo varios, probablemente mi bienestar debiera ser mayor que el del que está al lado expuesto al mismo estrés. Bueno, si quisieras una respuesta simple, te diría reducir la carga alostática. ¿Esto qué significa? Reducir ¿Alostática? Claro, es una palabra muy mala que refiere el organismo continuamente responde a las demandas ambientales, ¿no? Como lo hace liberando energía para reaccionar, para responder, reduciendo el esfuerzo del sistema inmune para tener energía para responder, generando inflamación, que es una respuesta adaptativa, digamos. Todos estos factores, cuando se sostienen en el tiempo, es cuando se produce un desgaste, ¿no? Entonces, claro, en términos generales, si vos reducís la carga alostática, ya sea combinando factores o con tres factores muy importantes que reducen la carga, o si aprendes a regular el estrés, por ejemplo, es un factor importante, no va a ser suficiente. Ese es el problema, ¿no? Claro, pero es que hay que aprender al mismo tiempo a regular el estrés, que uno podría decir, bueno, aprende a hacer meditación, aprende a respirar, sí, pero no alcanza. O terapia, ya, uno. Pero por otro lado, también yo puedo cuidar más mi descanso. Las personas somos muy malas cuidando el descanso, sobre todo en estos tiempos, y sin embargo sabemos hoy que esa es una función muy relevante para poder mantener el balance del organismo, ¿no? La palabra alostática no está en mi vocabulario, así que estoy totalmente queriendo ir a buscar al diccionario. Pero entiendo que es como el balance energético, ¿no? Exacto, es la carga energética acumulada, entonces tenés una carga alostática adaptativa o una sobrecarga alostática, que es cuando empieza a desregular tu organismo y se genera demasiada inflamación, se expresan genes proinflamatorios o que tienen riesgo de cáncer o cardíacos o de demencia. Entonces es un efecto acumulado. Pero dijiste algo del sueño que me encanta. El sueño es un excelente ejemplo, ¿no? Ya sabemos todo lo bien que hace el sueño y todo lo mal que hace la falta de sueño, pero
No nos damos cuenta, vivimos en una sociedad que no se promueve el dormir bien, ¿no? Que está asociado a menor productividad, por ejemplo. No nos damos cuenta que hay una serie de acciones que uno puede hacer para dormir bien que no las enseñamos, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas para hacer. Claro, dormir bien y otra cosa, alguna vez alguien, ya no me acuerdo ni quién, me dijo, tú deberías entender que después de un periodo de mucho estrés, debieras tratarte a ti mismo como si tuvieras fracturado una rodilla. O sea, cuando uno se fractura una rodilla, se pone el yeso, se queda quieto, se deja de correr, etcétera, ¿no? Pero uno no hace eso con su sistema nervioso. Entonces te expones a mucho estrés y después te sigues sometiendo a mucho estrés. Después de mucho estrés, igual hay heridas. Hay heridas y que tienen un efecto acumulado. Por esto es que la vejez de alguna forma recibe todo lo que heredaste y todo lo que viviste durante tu historia de vida, ¿no? Te duele la rodilla fracturada, pero también te falla el cerebro que no cuidaste, absolutamente, ¿no? Y hay mecanismos en común asociados al dolor, por ejemplo, que son físicos y psicológicos, asociados a la inflamación, que son físicos y psicológicos, ¿no? Ya, es que eso es muy lindo, porque efectivamente ya podríamos hacer al menos esas dos cosas, y también podríamos diseñar un sistema público que fuera más amoroso, considerando que este cerebro nos tiene que dar para más tiempo, que me imagino que es la razón por la que tú participas de una comisión económica que se preocupa del cerebro. Exacto, sí. El cerebro hoy día es un problema económico. La enfermedad cerebral, la enfermedad emocional es un problema económico. Es un problema y es la solución, porque si generas resiliencia cerebral, quiere decir que las personas van a tener el mayor potencial de capital humano, van a poder ser más creativas, van a poder cooperar, van a ser más resilientes frente al estrés, frente a la carga alostática, ¿no? Entonces, van a poder trabajar más, por ponerlo en términos muy así capitalistas concretos. Bueno, los problemas de salud mental son uno de los costos más grandes que tienen las organizaciones. Sí. Y por lo tanto, ¿cómo esta mirada está empezando a impactar la política pública o qué tipo de política pública debiera estar a favor de cuidar el cerebro de largo plazo? Bueno, ahí es donde vamos a las respuestas, digamos. Tenemos que hacer modelos personalizados. Ya sabemos los factores de riesgo, pero necesitamos saber qué otros factores de riesgo hay, cómo impactan con la predisposición individual. Este es el objetivo de Red Lab 2, un consorcio muy grande, 13 países, 13 centros, 7 países, donde vamos a investigar este diálogo entre el ambiente y la genética, ¿no? Y hay cosas muy simples que le podemos decir hoy a los tomadores de decisiones públicas. Primero, tenés que estudiar las poblaciones específicas. Si vos aplicás una regla general de factores de protección, no vas a tener un impacto fuerte. Déjame explicar un tema. Red Lab lo que hace es generar una red de centros de América Latina. Sí, y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Bueno, los vamos a integrar esta vez por una cuota de diversidad. Porque la genética y la exposición en torno a los factores de entorno particulares es muy distinto en Europa que en Australia, que en América Latina, ¿no? Exacto. Esa es la causa. Cuando tú dices estudiar poblaciones específicas, ¿a eso te refieres? Es porque la genética es diferente. Nosotros ciertamente somos una mezcla nativa, europea, en Brasil incluso asiática, africana en el centro norte, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Polinésica sabemos ahora también. Sí. Ahí hay unas vueltas. No, bien. No en Brasil. Llegando Brasil tiene un componente asiático que no tienen otros países, eso es cierto. A ver, pero no es solo genético, es ambiental, es de factores de riesgo. ¿Cómo sabemos los 14 factores de riesgo que la Comisión de Lancet determinó que si vos los bajás, reducís el riesgo de demencia, están basados en el estudio de poblaciones del norte? Hay muy poco estudio de población. La combinación específica o factores específicos que impactan son tan diversos y van desde la contaminación hasta el estrés sociopolítico. Imagínate las distintas combinaciones. Y la respuesta, uno de los mejores experimentos en vivo que tuvimos fue COVID. O sea, la respuesta a COVID en Europa era totalmente distinta a la respuesta a COVID en América Latina porque genética y comunitariamente somos muy diferentes. Tremendo, tremendo. Incluso sabemos que en Santiago, que tiene las comunas muy segregadas, se publicó un trabajo en Science que mostró cómo el nivel socioeconómico impactaba tremendamente en la cantidad de síntomas, en la severidad de síntomas, además de obvio del acceso, ¿no es cierto?, a las vacunas. Vamos un poco a... Hay algo que también mencionaste que no necesariamente lo entendemos o lo comprendemos bien, que es esta cosa de activar los genes. En cáncer últimamente se estudia mucho, a propósito del desarrollo y el avance de la medicina de precisión, que hay elementos que encienden el gen que desarrolla el cáncer. O sea, yo puedo tener mucha carga de cáncer en mi genética familiar,
pero por alguna razón mi hermano no se le activa y a mí sí. Y hoy estamos comprendiendo un poco más esos mecanismos en el que el gen dice, ok, lo voy a desarrollar, ¿no? ¿Sabemos hoy que los factores del entorno funcionan en ese sentido específicamente? Sí, ese es lo que llamamos epigenética social, ¿no? Es como el exposoma, como los factores sociales y también físicos, ¿no? Como la temperatura o la contaminación, generan cambios en la metilación. Para decirlo de forma muy simple, es como las proteínas facilitan la expresión de ciertos genes, ¿no? No lo dijiste tan No lo simple. dije tan simple. Puedes volver a intentarlo. Sí. Básicamente lo que estudiamos con la epigenética es cómo el ambiente gatilla o promueve respuestas fisiológicas específicas, ¿no? A mayor adversidad del ambiente, de a poquito se van generando respuestas defensivas del organismo que pueden ser paradójicas, que pueden hacer daño, pueden estimular genes proinflamatorios, genes cancerígenos, genes asociados a cuadros psiquiátricos o neurológicos. Y no es solo esto, sino que además predisponemos al organismo a que estas experiencias externas tengan una sobrereacción del organismo. Y esto está visto incluso no al nivel de una generación. Es decir, si tenés niveles de estrés en una generación, probablemente vas a tener 2 generaciones que van a tener un impacto epigenético, en animales, en humanos. No, eso es muy impresionante, porque además muestra las raíces de lo humano a una escala transgeneracional, o sea, es conmovedor, ¿no? Somos iguales a los árboles o a los hongos, estamos conectados de manera muy profunda y a lo largo del tiempo. Esto que ha sido, decir esto en ciertos contextos, hace muchos años atrás, casi sonaría anticientífico. Hoy es al revés, ¿no? Estamos empezando a descubrir esa red invisible que conecta, y es muy importante para entender lo cultural y lo biológico, que de nuevo tenemos batallas académicas o de formas, esquemas en las que hemos aprendido, ¿no es cierto?, donde no entendemos cómo lo físico, lo social y lo biológico coexisten. Son los departamentos académicos los que los separan. Y el método científico y sus limitaciones, ¿no? Que todavía no está bien desarrollado para comprender estos procesos. Sí, pero también es el método científico el que empieza a permitir, son estos grandes cambios de paradigma, ¿no? Cuando uno realmente cree en un fenómeno, desarrolla métodos para investigarlo. Este es un poquito una transición que estamos empezando a ver, especialmente en el campo de la neurociencia, que hemos sido ciegos al cuerpo, ciegos al entorno por décadas. Una de las cosas más interesantes que ha traído este superboom de la inteligencia artificial, que, como diría Gilda, nos asusta pero nos gusta, no sé cuál es el orden, ¿verdad? Si nos gusta más que nos asusta o al revés, es que por un lado, gracias a la inteligencia artificial, estamos, por ejemplo, aprendiendo sobre la materia oscura del cerebro. Una cuestión que antes era impensada y hemos tenido unos avances súper sorprendentes en esa materia, estudios publicados en Nature, o sea, siempre decimos, usamos el mínimo porcentaje de nuestro cerebro y todo el resto del cerebro, ¿para qué sirve? Si supiéramos, tal vez tendríamos poderes, decimos de manera chistosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta misma tecnología está mermando dimensiones de nuestro desarrollo humano y está poniendo en el centro cuestiones muy profundas. ¿Qué nos hace humanos? Esta pregunta sobre la conciencia, en torno a la cual hay un congreso, era una pregunta de hippies en el pasado. Exacto. Pero hoy está en Silicon Valley, en el centro del desarrollo de todas las grandes tecnológicas corporativas que están tratando de justamente entender que la conciencia despierte o no en las máquinas. Y también nos está preocupando a los humanos. Quisiera, como desde tu know-how muy científico, saber cómo están viviendo esta contradicción y este momento en el que temas como la conciencia se han vuelto el core de la preocupación. Sí, bueno, es un gran tema. Soy asesor de la OMS en el impacto que está teniendo los sistemas de inteligencia artificial en la salud, ¿no? Tenés algunos sistemas como Delphi 2PM, se llama, que te diagnostica 1000 enfermedades, te predicen 20 años la trayectoria. Imagínate el impacto que eso tiene en reducir costos del sistema de salud, ¿no? Es brutal. Pero después hay efectos muy negativos, lo que se llama poison information, una pequeña información incorrecta puede hacer que estos sistemas se equivoquen brutalmente. O la pérdida que envenene a los sistemas, para traducir. Para que envenene los sistemas. O la pérdida de las herramientas o de los skills específicamente humanos, ¿no? Entonces, ciertamente que no sabemos que a dónde va, pero una cosa para mí importante es que hay una oportunidad,
por mucho tiempo nos preguntamos qué es lo que nos hace humanos y muchas veces pensamos, no sé, la capacidad abstracta, la inteligencia abstracta, esta idea de mente casi griega, ¿no? Y este avance nos está contando una historia diferente. La experiencia humana es lo esencial. Esto es lo que... Hay preguntas que no tienen ningún sentido, por ejemplo, por si somos mejores o peores que unas computadoras. No tiene sentido y además las máquinas nos van a superar brutalmente en un millón de cosas. Está pasando, ya está pasando, sí. Pero igual, ¿qué importa? El punto es, ¿qué es lo importante para nosotros como humanos? Y creo que el romper estereotipas de la mente como una capacidad abstracta es una oportunidad para devolver el sentido de la experiencia, para devolver el sentido del estar situado en un cuerpo, en un entorno. Esto es lo que no tienen las máquinas. Las máquinas no tienen conciencia, a propósito de esto, en mi opinión, por lo menos no tienen la conciencia experiencial, porque no tienen un cuerpo. Tendrían que desarrollar un cuerpo biológico a lo largo del tiempo, tener una historia fisiológica para poder desarrollar una conciencia como la tenemos. Claro, como tú bien dices, esa pregunta de si son iguales o no son iguales es una pregunta bien tonta. Es al obsoleta, final, ¿no? no tiene ningún sentido. Además, porque y si son iguales. Sí, sí. What's O next? si nos superan. Y si o sea, como por de ejemplo, hecho nos superan. Ya, Excel puede sumar más rápido que la mayoría de las personas, sí. Y no era inteligencia artificial. ¿Y Excel en qué influye en tu vida, en el sentido de tu vida, en lo que es importante para vos, en lo que no? Creo que hay una oportunidad para repensar qué es importante para los humanos. Ya, y volviendo a lo que es importante para los humanos, bueno, la misma inteligencia artificial está trayendo discusiones a la palestra, todavía muy verdes, pero muy importantes. ¿Vamos a tener que trabajar tanto o no vamos a tener que trabajar tanto? Si vamos a trabajar menos, ¿cuánto menos? Sobre todo porque nadie quiere ser inútil, ¿no? La utilidad está muy imbrincada en el ser humano, ¿no? Como función y como sentido de vida. Y por otro lado, ¿cuál sería un balance perfecto? Imaginemos una utopía en que la inteligencia artificial llegó para hacernos la vida mejor y no para enriquecer a las grandes tecnológicas y que realmente está al servicio de lo humano. ¿Qué tipo de políticas públicas podrían estar resguardando esta nueva realidad del cerebro humano que vive 100 años? Estoy pensando, por ejemplo, ¿estamos hablando de recomendar cosas como las 40 horas? ¿O estamos hablando de recomendar cosas como prohibir celulares? ¿O cuáles otras podrían ser valiosas para poder cuidar nuestra biología? Bueno, yo creo que si asumimos la utopía, si decimos mañana la inteligencia genera todas las habilidades, los recursos, se vuelven los países súper ricos y no hay problemas económicos, tenemos un problema fundamental que es el del trabajo, ¿no? O sea, la gran parte de las horas que pasamos despiertos las dedicamos a trabajar y esto no solo genera valor para la sociedad, genera un sentido de vida y genera parte de tu identidad. Esto es lo que en esta utopía, que yo tengo mis serias dudas de que ocurra, honestamente. Yo también. En esta utopía el gran desafío sería resignificar el trabajo. ¿Cómo vamos a hacer que nuestras actividades, sería una oportunidad enorme y un gran desafío a la vez, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que lo que hagamos, de nuevo, no aporte exclusivamente a la productividad o aporte de la productividad de otra forma y cómo sirva para crear sentido, ¿no? Las personas que no tienen un sentido en sus vidas, que lamentablemente muchas veces es a través del trabajo, ¿no es cierto? Son las personas que se deprimen más rápido, son las personas que se mueren más temprano, ¿no? Entonces es fundamental construir una sociedad en la cual el valor, no solo económico, el valor de lo humano, ¿no es cierto?, entonces no esté asociado a la productividad. Esa sería la pregunta para mí de esa utopía que no creo que vaya a suceder, o por lo menos claro, no como nos la imaginamos. Pero plantea un desafío científico muy interesante que es decir cuándo el cerebro está en el justo medio aristotélico, cuándo está con lo que necesita, cuál es el estado perfecto, cuánto descanso, cuánto trabajo, cuánto estrés, cuánto no estrés, para que nosotros pudiéramos expresar la mejor versión de nuestra biología y no nos enfermáramos tanto como nos enfermamos hoy. Bueno, esta es una de las ideas que está en este libro famoso, Un Mundo Feliz, ¿no? En el fondo necesitamos el padecimiento, necesitamos el sufrimiento, aprendemos, nos volvemos más resilientes a través del sufrimiento. Si no pasamos por el sufrimiento es muy difícil ser resiliente, es muy difícil poder, digamos, sobrellevar barreras que son mucho más grandes de las que pensábamos que teníamos, ¿no? En ese sentido, el trabajo, el sacrificio, la rutina, también nos forma, ¿no? Y esto va a cambiar y
de nuevo, desde la utopía, porque es difícil pensar que va a ser así, pero desde la utopía esto sería el gran desafío. ¿Cómo devolver la dimensión humana con cosas que normalmente no están valoradas en nuestra sociedad, pero son fundamentales incluso para la salud? Un nivel bajo de estrés no es bueno para tu cerebro, no es bueno para tu salud, ¿no? Oye, me parece muy buena coincidencia, no sé si lo merecemos o no, o es una señal de que la neurociencia chilena está en muy buen pie, pero justo Chile este año está celebrando el Año del Cerebro, acogiendo a esta conferencia de conciencia que te trajo por acá, pero además desarrollando un nuevo evento también importante para la neurociencia. ¿Es porque lo estamos haciendo bien o porque estamos en nuestro año de suerte? No, creo que Chile es protagonista hace muchos años. A pesar de todos los problemas socioeconómicos que toda Latinoamérica comparte, Chile está teniendo un impacto científico muy grande, ¿no? La conferencia de los estudios científicos de la conciencia atrae a los investigadores más importantes del mundo, principalmente de las neurociencias, pero no solo de las neurociencias, de la filosofía, de múltiples disciplinas para tratar de entender la conciencia. Tenemos el lujo de tener a Lucía Meloni, una gran investigadora, un ejemplo de investigadoras mujeres para las chilenas y los latinoamericanos, una gran amiga además que viene de Alemania y gente de primer nivel de todo el mundo, ¿no? Y también vamos a tener en octubre el encuentro de la Red Latinoamericana de Estudio de Exposoma y Genética para el Envejecimiento y la Demencia, que RedLat va a traer más de 100 investigadores internacionales. Vamos a hacer un evento muy grande con el financiamiento más grande latinoamericano para tratar de personalizar este diálogo entre la genética y el ambiente de la que conversamos. Creo que es la consecuencia histórica de que Chile, a pesar de los grandes desafíos que tiene en ciencia, no ha bajado la guardia al respecto. Que nos vaya bien y sepamos más entonces sobre eso. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Encantado de conversar. Nosotros nos vamos a una pausa. Este es un tema apasionante, pero que además que está germinando. O sea, nos queda por enterarnos de un montón de nueva ciencia, de nuevas dimensiones para comprendernos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos y también qué podemos hacer con nuestra vida cotidiana, cómo adecuarla a la medida de nuestras posibilidades para tener una mayor salud cerebral a lo largo del tiempo, porque todos queremos, si llegamos a viejos, andar bien, ¿verdad? Eso es básicamente el sueño más sencillo que compartimos. Vamos a una pausa y volvemos con más de Sanamente.